Hay una palabra que Joaquin Phoenix usó para describir lo que sintió al compartir un set con Philip Seymour Hoffman. No fue brillante ni humillante. La palabra que usó fue terror. No quería que me mirara, dijo Joaquin. Intenté mantenerme alejado de él. Le tenía terror porque era un volcán. A sus 51 años, Joaquin Phoenix finalmente revela toda la verdad sobre lo que Philip Seymour Hoffman significó para él. No solo como actor, sino como la persona que transformó su visión de lo posible en un set de filmación, algo que ninguno de los dos había hecho antes. Y como una pérdida que siempre ha influido en todo lo que crea. Pero para comprender por qué esta verdad impacta de esta manera, primero hay que entender los orígenes de Joaquin. Joaquin Rafael Phoenix nació el 28 de octubre de 1974 en San Juan, Puerto Rico. Fue el hijo del medio de 5 hermanos hijos de misioneros de un grupo religioso llamado Hijos de Dios. Su familia se mudó constantemente durante su infancia, viviendo en Centroamérica y Sudamérica antes de establecerse finalmente en Los Ángeles. En algún punto de ese camino cambiaron su apellido. Bottom se convirtió en Phoenix, un renacimiento. Los 5 hijos de Phoenix terminaron en el mundo del espectáculo, pero fue la mayor River quien llegó primero y brilló con luz propia. River Phoenix era el sueño de Hollywood, un talento que rara vez se encuentra. Dorada, magnética e incandescente de una manera que hacía que los críticos la describieran como un talento único en su generación. Fue nominado al Oscar a los 17 años. Para muchos, era el actor joven más talentoso de su época. Y la relación entre él y Joaquin fue uno de los hechos que marcaron la juventud de Joaquin. El 31 de octubre de 1993, Joaquin se encontraba a las afueras del club nocturno Viper Room en West Hollywood cuando River se desplomó por una sobredosis accidental de drogas. Tenía 23 años. Fue Joaquin quien llamó al 911. Esa llamada con su voz cruda y desesperada que se abría paso entre la estática fue transmitida por radio y televisión. Una catástrofe privada hecha pública de la forma más brutal imaginable. Él ha descrito las consecuencias como vivir en un estado alterado durante más de un año. Ha dicho que tuvo que reconstruir su vida poco a poco y que algunas piezas nunca volvieron a encajar del todo. Cuando regresó a la actuación, lo hizo más reservado, más introspectivo, más reacio a los aspectos performativos de la fama que su hermano había manejado con tanta naturalidad. Su interpretación de To Die For en 1995 fue sutilmente conmovedora. Obtuvo su primera nominación al Oscar por Gladiator en 2000 ganando peso, adoptando una tez pálida y logrando que la crueldad de Cómodo pareciera algo que siempre había estado presente, esperando ser descubierto. En 2005 interpretó a Johnny Cash en Walk the Line con tal maestría que aprendió a cantar y tocar la guitarra por su cuenta sin atajos, lo que le valió su segunda nominación. A pesar de todo, nunca dejó de ser el actor al que se describía como el segundo Phoenix más famoso. El hermano menor seguía de alguna manera a la sombra del que ya no estaba. Para 2008 algo dentro de él necesitaba romperse. Anunció que dejaba la actuación para dedicarse al rap. Se presentaba a las entrevistas desaliñado e incoherente. Apareció en el programa de Letterman en un estado que dejó al presentador visiblemente desconcertado y al público indeciso entre reír o preocuparse. Resultó ser una elaborada performance conceptual de 2 años documentada en la película I'm Still Here de 2010 que desconcertó a la mayoría y deleitó a unos pocos. También fue, independientemente de cómo se interprete, el acto de un hombre que se preguntaba ¿qué es actuar en realidad y por qué lo hago? Seguía haciéndose esa pregunta en 2011, cuando Paul Thomas Anderson lo llamó. Anderson llevaba años trabajando en el guión que se convertiría en The Master. Lo escribía, lo revisaba, convivía con él. Era una película sobre Freddie Quell,
un veterano de la Marina de la Segunda Guerra Mundial, alcohólico violento, descontrolado, un hombre de pura energía animal, que no tenía ni idea de qué hacer consigo mismo en tiempos de paz, y su encuentro con Lancaster Dodd, el carismático y secretamente desesperado líder de un nuevo movimiento filosófico llamado La Causa. Se rodó en película de 65 milímetros la primera, en hacerlo en 16 años, un formato que hace que cada imagen se sienta imponente, física y permanente. Desde el primer día de producción, fue una película que iba a exigirlo todo. Anderson llevaba 3 años conversando con Philip Seymour Hoffman sobre el proyecto. Philip participó desde el principio del proceso de desarrollo, revisando borradores, aportando comentarios y dando forma al material. Una de sus contribuciones más importantes fue una simple sugerencia estructural: la historia debía centrarse en Freddie Quell, no en Lancaster Dodd. El protagonista debía ser el hombre perdido, no el amo. Fue una nota que cambió la estructura de toda la película. También revela todo lo que necesitas saber sobre Philip Seymour Hoffman, que incluso cuando interpretaba al hombre más poderoso en cada lugar, al que entraba su instinto, era proteger a la persona que más necesitaba la historia. Philip Seymour Hoffman ya era uno de los actores más respetados del mundo desde hacía casi 2 décadas, cuando comenzó la producción de The Master. Nacido en Fairport, Nueva York, en 1967, se formó en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, con una determinación que sus profesores consideraban sorprendente, incluso entre los alumnos más talentosos. No tenía el físico típico de los papeles que Hollywood solía ofrecerle. No era convencionalmente guapo, ni tenía la complexión de un galán. Pero lo que sí poseía era algo más difícil de fabricar y mucho más duradero: la capacidad de transmitir la sensación de que su vida interior estaba en constante movimiento visible y angustioso. Cuando lo mirabas, veías a alguien pensando en tiempo real. Construyó su carrera desde adentro hacia afuera. Boogie Nights, Magnolia. Casi Famosos. El talentoso señor Ripley, El Gran Lebowski. Papeles secundarios tan precisos que redefinieron el concepto de reparto. Actuaciones que el público recordaba mucho después de que los protagonistas hubieran desaparecido. En 2005, interpretó a Truman Capote y ganó el Oscar al mejor actor de reparto, el máximo galardón individual del cine, por una actuación tan impecable que no dejó lugar a dudas. A partir de entonces, se convirtió en el actor al que otros observaban con mayor atención, aquel con el que se comparaban para saber si se esforzaban lo suficiente. Joaquín Phoenix llegó al primer ensayo de The Master convencido de que iba a ser despedido. Ha hablado de ese momento con la franqueza de quien lo ha revivido muchas veces. Se había levantado a las 5:00 de la mañana para prepararse para la escena del procesamiento, la secuencia del interrogatorio, en la que Lancaster Dodd le hace a Freddie Quell una serie implacable de preguntas profundamente personales, sin pausa, diseñadas para sacar a la luz los traumas del pasado del sujeto. Era la parte más exigente del guión. Joaquín sabía que iban a ensayarla. Estudió durante horas en su habitación. Llegó al plató, se sentó frente a Philip Seymour Hoffman, y tras el primer ensayo estaba seguro, absolutamente seguro, de que todo había terminado. Estaba convencido de que no me iban a contratar, declaró a la revista Interview. Estaba convencido de que todo había terminado. La primera vez que me senté con Paul y Phil y repasamos una escena fue como una audición. Esa noche volvió a casa creyendo que Philip lo había mirado y pensado: esto no funciona. Se preparó de nuevo. Al día siguiente regresó aprovechando cada momento como si fuera su última oportunidad. Lo que ocurrió, en cambio, fue el comienzo de algo para lo que ninguno de los dos tenía aún palabras. La escena del procesamiento que se incluyó en la película final se filmó con 2 cámaras funcionando simultáneamente a ambos lados, por lo que ninguno de los actores tuvo que detenerse para los cambios de iluminación entre tomas. Anderson había diseñado el rodaje específicamente para proteger lo que sucedía entre ellos de cualquier interrupción. Simplemente hicieron toma tras toma,
y algo se acumuló en esa habitación, en el espacio entre dos personas que descubrían simultáneamente que la otra operaba a un nivel que no habían experimentado antes. Pero esto es de lo que Joaquín nunca ha dejado de hablar cuando se refiere a esa escena. El momento que te dice más sobre lo que realmente estaba sucediendo entre ellos que cualquier descripción técnica. Después del intenso interrogatorio, después de las preguntas y la creciente presión y el sudor y la emoción apenas contenida, la escena termina con Philip Lancaster Dodd encendiendo un cigarrillo, reclinándose y diciendo 4 palabras con perfecta calma. Me gustan los cigarrillos fríos. Y cada vez que Philip lo decía, Joaquín se echaba a reír. No podía parar. Arruinaba la toma y entonces oía a Paul Thomas Anderson reírse fuera de cámara y volvía a reírse. Una escena dramática de gran intensidad, grabada más veces de las que nadie quería recordar, arruinada repetidamente por 4 palabras sobre preferencias de marcas de cigarrillos. Es curioso pensar en ello como una escena intensa, declaró Joaquín a la revista Time, porque mi recuerdo es simplemente una risa incontrolable. Ese detalle revela la verdadera naturaleza de la relación entre ellos en aquel plató. No se trataba solo de 2 actores perfectamente sincronizados, sino de 2 personas que se encontraban graciosas la una con la otra. La escena de la celda de la cárcel llegó más tarde en la producción y es el momento que la mayoría de la gente recuerda al pensar en El Maestro. Dodd y Quell son arrestados juntos y recluidos en celdas contiguas separadas por un muro. Dodd está furioso pero se contiene. Su furia se manifiesta en elaborados discursos filosóficos pronunciados a viva voz a través de los barrotes. El carisma se transforma en algo más desesperado cuando no hay público para quien actuar. Quell destruye su celda por completo sin ningún tipo de contención teatral. Se golpea la cabeza contra la litera metálica, se arroja contra los barrotes y destroza los accesorios. Y luego destroza el inodoro. Era un inodoro de verdad, un inodoro histórico. La cárcel donde filmaban era un auténtico edificio del siglo XIX, conservado, y los accesorios de porcelana se consideraban parte de su patrimonio protegido. Nadie le dijo esto a Joaquín. Nadie se lo dijo porque nadie sabía que iba a hacerlo. Él tampoco lo sabía. Simplemente se dejó llevar por la escena. La escena lo llevó a un lugar donde había que destruir un inodoro, así que lo destruyó. No tenía intención de romperlo, declaró después al New York Times. No sabía que eso fuera posible. Anderson, que ya había notado que Joaquín trabajaba mejor cuando disponía de todo el espacio físico en lugar de solo de sus marcas, le había dicho al equipo que siguiera a Phoenix con la cámara a donde quiera que fuera. El inodoro no sobrevivió. Al otro lado del muro, Philip Seymour Hoffman pronunció su discurso sereno insistente con una creciente desesperación bajo esa aparente calma. Tu miedo a ser capturado y encarcelado es un implante de hace millones de años. No eres tú. Estás dormido. El contraste entre la devastación física de Quell y la arquitectura verbal de Dodd era precisamente lo que los críticos intentarían articular durante meses. Un hombre expresaba su mundo interior a través de su cuerpo, el otro a través del lenguaje. Ambos en ese momento estaban completamente agotados, completamente reales. Anderson le dijo a Los Angeles Times que obviamente se inspiraron en el guión y crearon algo más grande y mejor de lo que él jamás hubiera podido escribir. Ese es el testimonio de un director que comprendió que lo que sucedía entre sus 2 protagonistas iba más allá del material. No porque el material fuera insuficiente, pues era extraordinario, sino porque lo que Phoenix y Hoffman generaban juntos tenía su propio impulso, su propia lógica interna, su propio destino emocional que el guión no podía predecir y que ninguna preparación por parte de ninguno de los 2 podría haber creado por sí sola. Ambos fueron nominados a los premios Oscar. Ninguno ganó. Compartieron la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia.
el premio al mejor actor que se otorga conjuntamente en una decisión que reconocía lo que cualquiera que viera la película ya intuía, que no se podían separar estas interpretaciones, porque cada una estaba parcialmente construida, y el conjunto era algo que la suma de sus partes no podía explicar. Richard Brody de The New Yorker escribió que Phoenix poseía una furiosa emoción natural, una violencia interior con la que su propio ser tiembla mientras lucha por controlarla y canalizarla, mientras que Hoffman era uno de los grandes técnicos, un imitador de genios que canaliza su vida interior a su oficio para infundir fuerza emocional a las hábiles imitaciones. La furia natural contra el genio técnico. La escuela de James Dean se encuentra con la de Orson Welles. Dos enfoques totalmente diferentes chocan y dan como resultado algo que ninguno de los dos por sí solo podría haber logrado. Esa es la película. Eso es lo que hicieron. Y entonces, el 2 de febrero de 2014, murió Philip Seymour Hoffman. Fue hallado en el baño de su apartamento en el West Village de Nueva York. Tenía 46 años. La causa de su muerte fue una intoxicación aguda por consumo de múltiples drogas, heroína, cocaína y benzodiazepinas. Había luchado contra la adicción durante la mayor parte de su vida adulta, había logrado la sobriedad a principios de sus 20, se había mantenido limpio durante 22 años y había recaído en 2012 tras el lanzamiento de The Master. Su pareja, Mimi O'Donnell, con quien tuvo 3 hijos, supo que algo andaba mal cuando él no llegó a recoger a los niños como había dicho. Broadway atenuó sus luces ese día. Llegaron homenajes de todas partes. Ethan Hawke dijo que Philip era una estrella de cine poco convencional en una era donde no existe tal cosa como la poco convencionalidad que se había puesto de pie y había dicho, yo también tengo algo que decir. Puede que no sea bonito, pero es cierto. Y precisamente por eso el mundo lo necesitaba. Meryl Streep estuvo en el funeral. También Amy Adams. También Paul Thomas Anderson. También Joaquin Phoenix. Se sentó en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en Manhattan, el 7 de febrero de 2014, en un banco entre las personas que habían conocido a Philip, que lo habían conocido de verdad, no como una leyenda, sino como una persona. Y se despidió del hombre que le había hecho sentir terror, y luego le había hecho sentir algo mucho más importante que el terror. Se despidió de la persona que se había reído hasta que la escena se desmoronó al decir, «Me gustan los fríos», quien había improvisado una entrada porque sabía sin preguntar que Joaquín lo atraparía. Joaquin Phoenix nunca ha hecho de su duelo por Philip Seymour Hoffman una actuación pública. Su discreción no es una pose, es una forma de integridad, pero el dolor es evidente si se sabe dónde mirar. Se manifiesta en los papeles que elige, en el nivel de exigencia que se impone en cada rodaje, en los breves momentos en que ha permitido ciertas revelaciones a lo largo de los años, cuando alguien le hacía la pregunta adecuada en el momento preciso. Y se manifiesta en un nombre. Llamó a su hijo River en honor a su hermano fallecido a los 23 años por una sobredosis accidental a las afueras de una discoteca en West Hollywood. Y ahora, Philip también había muerto de la misma manera. 2 de las personas más importantes para él, arrebatadas por la misma oscuridad a edades en las que deberían haber tenido décadas por delante. Joaquín nunca ha establecido ese paralelismo en público. No necesita hacerlo. El peso de la tragedia reside en el silencio que guarda en torno a ambos nombres. No los pronuncia menos porque importen menos, sino con cuidado porque importan más que nada. Algunas pérdidas pasan desapercibidas. Simplemente en silencio marcan el rumbo de todo lo que se crea después. Hoy The Independent considera a Philip Seymour Hoffman el mejor actor del siglo XXI. No de su generación, sino del siglo. En un panorama que incluye a Daniel Day-Lewis, Cate Blanchett, Meryl Streep y el mismísimo Joaquin Phoenix, que le sigue muy de cerca. Hicieron una película juntos.
Una sola película que dio como resultado lo que los críticos aún consideran una de las parejas de actores más extraordinarias en la historia del cine estadounidense. Dos personas que se temían mutuamente y luego dejaron de tenerlo, que rieron hasta que el equipo se unió a la risa, que improvisaron hasta crear algo que ningún guión podría haber escrito por completo, quien compartió un premio que quienes lo otorgaron entendieron que no podía dividirse sin perder algo esencial. Después de décadas, esta es la verdad a la que Joaquin Phoenix sigue volviendo. Que Philip Seymour Hoffman era un volcán. Sí. Que daba miedo estar cerca de él. Sí. Pero eso es lo que hacen los volcanes, lo que siempre han hecho. Crear tierra. Ellos construyen el terreno sobre el que crece todo lo demás. Philip construyó parte de ese terreno para Joaquín y desde entonces Joaquín ha cultivado cosas en él. Algunas pérdidas no tienen un final limpio. Algunas personas dejan una huella en todo lo que haces para siempre. Visible para quienes saben dónde mirar y permanente como cualquier cosa que se haya filmado en 65 milímetros y proyectado a 18 metros de altura en una habitación oscura. Esto es lo que Joaquin Phoenix lleva consigo a los 51 años. Esta es la verdad que finalmente revela. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Déjanos un comentario abajo. ¿Cuál es tu actuación favorita de Philip Seymour Hoffman o tu momento favorito en The Master? Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.